Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. Hoy vamos a hacer un trabajo muy sencillito porque estamos agotadas de preparar la Navidad y más nos vale hacer algo que no sea demasiado complicado. Yo creo que todas tenemos en nuestro taller cartulinas o tubos de goma eva que cuando nos los venden en los bazares nos los dan así enrolladitos con una goma y cuando los vamos a sacar para hacer un trabajo pues estamos media hora peleándonos con la cartulina para que se alise, ¿no? Porque se nos quedan todas que no hay forma de que vuelvan al ser horizontal. Y yo por eso hace ya mucho tiempo que le estoy dando vueltas a dar un golpe estado y poner todas las cartulinas en horizontal en mi taller. Y es lo que vamos a hacer en el tutorial de hoy. Vamos a hacer una bandeja grande porque quiero que me quepan las cartulinas tal cual vienen, de 65 por 50, que me quepan todas en la bandeja y que estén todas estiraditas. Las goma evas, como son un poquito más pequeñas, pues no pasa nada, cabrán igual. Si luego tengo muchas cartulinas y muchas goma eva, pues hago una segunda bandeja para goma eva y ya está. Pero de momento vamos a hacer solo una para todo. Así es que, ya sabes, si quieres ver lo que va a pasar, espérate a la intro y nos ponemos con ello. ¿Qué piezas he preparado? Bueno, pues he preparado una base, que es la que tengo ahora mismo encima de la mesa, que mide 65 por 50, que es lo que mide una cartulina. Me hubiese gustado darle 1 o 2 milímetros más a cada borde, pero me he encontrado con el problema de que si lo pongo mucho más grande no me va a caber en la estantería que yo tengo, porque la estantería que tengo mide 67 centímetros y medio, 68 de ancho. En cuanto le ponga los bordes de los lados y lo forre con cartulina, ya me va a entrar muy justo. Así es que por lo menos sé que esto me va a entrar la cartulina entera, totalmente estirada. Y lo vamos a hacer de este tamaño. Por otro lado, he cortado dos piezas de 50 centímetros por 7 de alto, que serán estos dos laterales que pondremos por fuera de la base, porque si ponemos por dentro ya nos queda menos espacio para la cartulina, así es que lo vamos a pegar por fuera. Y esta otra pieza que será la pieza que pongamos en la parte de atrás. Entonces tiene 66, que si la base tiene 65, estoy añadiendo medio centímetro más a cada lado para recibir estos laterales, porque el grosor de mi cartón es de 5 milímetros. Y por otro lado he preparado estas dos piezas de 10 por 7 para poner aquí en el frontal y que quede un poco contenidas las cartulinas, pero que al mismo tiempo me sea muy fácil el ver qué cartulinas tengo y poder seleccionar cuál es la que quiero. Antes de empezar a montar estas piezas, lo que vamos a hacer es forrarlas por dentro. Aquí, si os dais cuenta, la pieza tiene exactamente la medida de la cartulina. Aunque voy a tener que hacer una unión en esta parte, prácticamente ya veréis que no se va a notar, porque al ser el borde de la cartulina en recto, lo vamos a unir muy bien con la otra pieza. Para pegar aquí, en este papel, lo único que tenemos que hacer es levantar la película que está protegiendo la zona del adhesivo. Y mi consejo es que lo vayáis haciendo poquito a poco, no que levantéis todo el trozo de papel y os pongáis a pegar, porque si no va a costar más trabajo el controlar la cartulina. Ya hemos llegado a la unión y aquí volvemos a hacer lo mismo. Marcamos un poquito un pliegue para no pegar más de la cuenta y cojo la segunda cartulina y me entretengo el tiempo suficiente para que las dos cartulinas estén perfectamente casadas.
Ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la pieza y recortar todo la cartulina al ras. Para la parte de atrás no tengo una tira de cartulina, tengo este trozo de cartulina que no me va a llegar porque es 1 centímetro más larga que la cartulina entera. Así es que vamos a hacer lo mismo. Vamos a pegar aquí y le añadiremos un anexo en este trocito. Levanto solo un trocito y centro bien la cartulina, el cartón en la cartulina. Aquí es importante que dejemos una franja en uno de los bordes para poder luego darle la vuelta y forrar el borde del lateral. ¿Cómo tenemos que recortar la cartulina? Pues en este caso tenemos que recortar la cartulina al ras de los laterales, lo haremos así, y esto también lo vamos a cortar al ras, la parte de abajo. Ahora vamos a pegar el trocito de cartulina que nos hemos dejado aquí delante. Bueno, pues vamos a utilizar cola blanca. Cuando ya tengo toda la cola extendida, lo que hago es doblo el cartón sobre la parte que tengo ahí y voy marcando ese pliegue con la plegadera. Y como veis, esto nos ha permitido forrar este borde de aquí. Igual que hemos forrado este lateral, esta pieza de atrás, vamos a forrar los dos laterales. Y por último, forramos estas dos piezas. Para estas dos piezas lo que vamos a hacer es forrar este lateral y este lateral, porque luego quiero que la parte que se me quede vista esté cubierta también. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es, con una tijera cortamos esta esquina biselándola, pero dejamos suficiente cantidad de cartulina como para que se nos cubra bien la esquina. No queremos que la esquina se nos quede al descubierto. Entonces pego primero uno de los lados y cuando ya tenemos este trozo así, lo que hacemos es marcamos el doblez de la esquina y como veis la esquina se nos ha quedado perfectamente cubierta y ya tenemos este borde completamente cubierto, el de arriba y uno de los lados. Pasamos a montar nuestra bandeja. Yo he preparado la base con trozos de cinta de carrocero para que vayan recibiendo los laterales a medida los voy pegando. Vamos a empezar con los laterales cortos, que son los que tienen en el ancho la medida justa del ancho de nuestra bandeja. Pongo el adhesivo block en la parte de abajo de la cartulina y voy estirando el adhesivo con el propio émbolo del frasco. Así no me hace falta pasar ni un pincel, ni paletina, ni dedo, ni nada. Y lo pego apoyándolo por fuera y que vaya sobre la base. Me aseguro de que los bordes estén perfectamente casados y voy sujetando el lateral con la cinta de carrocero. Y a continuación pegamos el otro lado corto. Y por último pegamos el lado de atrás. Yo me lo he puesto más cerca de mí para controlar mejor lo que hago. Y lo que vamos a hacer va a ser colocar la cola por aquí y por este otro lado. O sea, por los dos bordes y por la parte de la base. Y claramente a la hora de tomar la medida me he equivocado porque en esta esquina me sobra 1 centímetro. Entonces claramente esto lo he medido mal. Lo pego primero y cuando ya esté seco lo cortaré. Los dos trocitos que hemos cortado para el frontal, lógicamente va uno a este lado y el otro a este otro lado. Y los he forrado mal. Bueno, pues como bien habéis visto, a la hora de forrar esta segunda pieza me he equivocado. Porque una tiene que tener forrada la esquina de la derecha, si lo miro desde aquí, y la otra la de la izquierda. Si lo pongo así, me queda la parte sin forrar hacia adentro. Así es que rápidamente he cortado otra pieza y ahora la vamos a armar. Y ahora que ya tenemos la bandeja bien montada,
Vamos a dejarla reposar un ratito y que seque. Mientras tanto, yo voy a ir preparando las piezas que necesito de cartulina para forrarla por fuera. Para forrar los bordes por fuera he recortado 3 tiras que tienen el largo de la cartulina y sin embargo de ancho tienen 8,5 centímetros. Con la primera tira he forrado el frontal chiquitín que tengo delante, este lateral que se ve muy poquito en la cámara, y he dejado una pestañita de 1,5 centímetros en la parte de atrás. Con otra de las tiras voy a forrar el otro frontal, el lateral, y dejaré la pestañita en la parte de atrás. Y así me aseguro que la pestaña de atrás me cubre todo, me queda todo cubierto, porque recordad que la parte de atrás es 1 centímetro más largo que lo que es el largo de la cartulina. Y empiezo pegando la cartulina al ras de los bordes, bueno, al ras no, dejo como 1 milímetro a cada lado. Retiro el exceso de cola con una toallita húmeda y marco la esquina y el borde de abajo. Aprovecho para ir marcando. Ahora voy a pegar el lateral. Es tan grande que yo, para poderlo controlar, lo tengo que hacer fuera de cámara. Cuando llego a la parte de atrás, que me sobra un poquito más, recorto para dejar una pestañita de 1,5 centímetros aproximadamente y la pego a la parte de atrás. Y ahora simplemente lo que nos queda es pegar esta otra tira repartirla en la parte de atrás, cubriendo un poquito cada una de las pestañas que hemos puesto a los lados. Lo voy a pegar con adhesivo block. Y ahora lo único que nos queda es pegar todos estos bordes sobre la base. Lo que haremos es lo que hacemos siempre que forramos una base. Marco todos los bordes, hago un corte en las esquinas y biselo un poquito la cartulina para quitarle capas de cartulina. Ya tenemos toda la bandeja forrada por dentro y por fuera. Ahora nos falta la base. Nos conviene forrar la base porque así de paso la estamos protegiendo. Entonces lo que vamos a hacer es pegar una cartulina entera en la base. Como no he forrado la parte delantera, que era una de las cosas por las que yo quería poner doble cartulina, no solo porque me fuese a equivocar o me pudiese torcer, sino porque tenía claro al pensar el proyecto que tenía que cubrir la parte de delante, que no lo he hecho. Os cuento las posibles soluciones. La primera y más de capón sería ponerle aquí una tira de cartulina, pero nos quedaría feo porque nos quedaría así visto la cartulina. Y a mí, la verdad, no me convence. Otra opción sería este listón, que yo he preparado un listón, que sería ponerlo aquí, encajarlo y pegarlo a la base, con esta pestañita de cartulina que he dejado. ¿Cuál es el problema que veo yo aquí? Que me va a costar mucho sacar una cartulina sola, si solo tengo 3 cartulinas o 4, que tendría alguna más, pero me va a costar el cogerla porque la cartulina va a quedar encajada justa en la base. La opción por la que me decanto es que, como voy a utilizar este papel para decorar, pues lo que haré es cubrir este borde con ese papel, y así cubro el borde blanco y queda como si fuese una decoración del trabajo. Así es que de momento me olvido de este frente y pasamos a pegar la cartulina de la parte de atrás. He colocado la cinta, el trocito de papel decorativo en la parte delantera y he decorado también con 2 centímetros los bordes por dentro. Ahora vamos a decorar el borde por fuera. Para eso he cortado 2 tiras de 7 centímetros para pegarlo justo en el borde. Y vamos a empezar desde esta esquina y vamos a ir yendo hacia atrás. Lo vamos a pegar todo con pegamento de barra. Y ahora pegamos el otro lado exactamente igual. Y por terminar de rematar la decoración, voy a pegar este trozo de papel centrado aquí.
paso a mostrarte el trabajo terminado con más detalle. Nos ha quedado una bandeja muy cookie, pero sobre todo una bandeja muy práctica. Se han terminado las batallas con las cartulinas enrolladas. Como ves, el borde delantero lo hemos salvado con bastante decencia y en la estantería nos encaja al milímetro. Estoy encantada con la bandeja. Dime en comentarios qué te ha parecido. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.